Hola, bendiciones. Dios te bendiga poderosamente en esta hora. Tengo una pregunta. ¿Tú amas a Dios? ¿Amas a Dios? ¿Has entendido el fondo, el trasfondo, lo profundo de la palabra amor? Ágape. ¿Qué significa amar a Dios? Y te pregunto, ¿cuánto amas a Dios? Digo esto porque mucha gente dice amar a Dios. ¿Qué habla la Biblia con respecto al amor? Relacionándose a Dios o refiriéndonos a Dios. ¿Qué importancia tiene el amor? Hablo esto porque mucha gente en estos tiempos habla de amor y de amor y de amor. Según los intérpretes de la ley en el tiempo de Jesús, le preguntaron al Señor y le dijeron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y el Señor les responde en el verso 37, Mateo 22, 37. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Un amor profundo, real, sincero, es el que Dios espera de nosotros. ¿Y en qué consiste ese amor a Dios? No consiste en palabras. No consiste en decir yo amo a Dios. No consiste en que tú regales lo más especial que tengas. No consiste en que tú hagas las obras más hermosas en esta tierra, que son el segundo mandamiento. Pero el principal, el primer mandamiento en la ley es amar a Dios. Tú puedes despojarte de lo más hermoso que tengas, pero si tú no obedeces a Dios, no te sujetas a la palabra de Dios, si no te apartas de la maldad, del pecado, de la desobediencia, tú no amas a Dios. No estoy inventando yo aquí. Miren lo que dice la Biblia. Libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar mis mandamientos, dice Dios, no consiste en que tengamos una Biblia, no consiste en que usted tenga un lugar muy especial para irla a guardar allí. No consiste guardar la palabra, no consiste en que usted tenga una Biblia en su casa y la ponga en el lugar más especial para usted, en una gaveta, no sé en qué, pero guardarla en un lugar especial. No se trata de guardarla de esa manera. Se trata de aplicarla en nuestras vidas, guardarla en nuestro corazón, atesorarla como un tesoro, la palabra, y ponerla en práctica como norma de vida para nosotros. Es hacer lo que aquí nos ordena hacer. Es buscar la manera de agradar a Dios a través del cumplimiento de esta palabra. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Otro versículo, el verso 21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, los mandamientos que están en la palabra,
Los mandamientos son ordenanzas de Dios para que el ser humano adopte un estilo de vida o conduzca su vida conforme a la palabra. Acá los mandamientos, por ejemplo, no matarás, no robarás, no adulterarás, no adorarás a dioses ajenos, o sea, otros dioses, más que al único Dios, y no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Entonces, todos los mandamientos, los preceptos, los estatutos, los decretos de Dios a través de su palabra, son ordenanzas de Dios para que nosotros vivamos nuestra vida conforme a la palabra. Para que apliquemos la palabra o para que apliquemos nuestro estilo de vida conforme a la palabra. O que vivamos nuestra vida según la Biblia nos permita. Ese es el guardar la palabra. Dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Tú no amas a Dios estando en desobediencia. Tú no amas a Dios estando en rebeldía. Tú no amas a Dios aborreciendo la palabra. Tú no amas a Dios rechazando la palabra. Tú no amas a Dios haciendo lo que a ti te dé la gana. Tú no amas a Dios viviendo a tu antojo. Amar a Dios es una palabra bien grande. Y hay gente que cree que el amor a Dios consiste en tener un sentimiento especial a Dios. O reconocer lo que Él es Dios y tirar picos para arriba como muchos lo hacen. No consiste en eso el amar a Dios. No consiste en eso el amar a Dios. La pregunta es, ¿cuánto realmente amas a Dios? ¿De qué manera se lo demuestras a Él? ¿Cuánto amas a Dios y de qué manera se lo demuestras? Tú no le vas a demostrar a Dios tirando besos, pronunciando palabras bonitas con respecto a Dios. Tú no le demuestras a Dios que lo amas, despojándote de lo más valioso que tengas en esta tierra. Tú no le vas a demostrar a Dios el amor de esa manera, más que obedeciéndole, más que sujetándonos a la palabra. De esa manera demostramos a Dios que lo amamos. Y lo otro es, ¿será cierto que Dios ama al pecador? Otra pregunta. ¿Será cierto que Dios ama al pecador como muchos dicen por ahí? Incluso he escuchado predicadores decir, Dios ama al pecador. Es falso. Falso. Misericordia y compasión es lo que tiene Dios del pecador. Misericordia y compasión, pero no es amor. O sea, es totalmente diferente. ¿Por qué digo esto yo? Escuche bien lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Miremos el verso 21 que ya lo leí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿quién es el que hace eso? Pues el que se sujeta a Dios, el que se sujeta a la palabra, el que se aparta de la maldad, del pecado, y se humilla, se arrepiente y se convierte a Dios. Como dijo Pedro en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Es necesario arrepentirse de los pecados porque sí hay perdón para los pecados. Entonces, el que se arrepienta y se convierte en hijo de Dios, ese es el que es amado por Dios. No es el pecador. ¿Por qué? Miremos lo que sigue diciendo el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, dijo Jesús, y el que me ama será amado por mi Padre. Y entonces el que no obedece a la palabra no ama a Jesús.
Y si no amas a Jesús, no eres amado por Dios o no es amado por Dios. Mire qué interesante y qué clara es la Biblia. Para que Dios entonces nos ame a nosotros, para que Dios ame al hombre, el hombre tiene que estar en obediencia. Así de sencillo y de claro. Porque tú no vas a amar a Dios estando en desobediencia. Tú no vas a amar a Jesús estando en pecado, pisoteando la palabra, viviendo como a ti te da la gana. Tú no vas a amar a Jesús de esa manera. Tú vas a amar a Jesús sujetándote a la palabra. Y si tú amas al Señor, entonces seremos amados por Dios, Dios Padre. Dice bien claro, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí no veo yo que involucre al pecador, al impío o al descarriado, al que se ha apartado de Dios, el que vive como le da la gana, el que pisotea la sangre de Jesús, el que pisotea la palabra de Dios. No dice que es amado todo mundo, no. Dice que es el que ama su palabra, el que ama a Jesús, el que es amado por Dios. Entonces, ¿será cierto que Dios ama al pecador? No. Dice, o solo al obediente. Claro, solo al obediente ama a Dios. Las palabras, gestos, acciones de buena voluntad, de buena bondad, no son suficientes si no hay obediencia a su palabra. Creer y poner en obra su palabra es lo que espera Dios de nosotros los hombres, de nosotros los seres humanos. Eso es lo que espera Dios. Que creamos en su palabra. Y al creer en su palabra, poner por obra lo que hemos creído. Eso es lo que espera Dios. Eso es lo que Dios está esperando de ti y de mí. Eso es lo que Dios está esperando de la humanidad. Así de claro. Dios me le bendiga. Regáleme un like si está de acuerdo. Y si no, igual Dios me lo bendiga. Muchas gracias.